Mensajeanos al 11 2642 2042. Radio Trend Topic es digital, nativa y multiplataforma. Escuchanos on demand o en vivo, donde y cuando vos quieras. En Spotify nos encontrás como Radio Trend Topic. Hay momentos especiales. A veces no hay mucha explicación para las cosas. Es cierto que este año quizás el otro es uno de los temas que vuelve una y otra vez. Y yo creo que en realidad estas cosas no son casualidades, ¿no? Cada uno de nosotros suele tener algún nudo, algún conflicto, algún tema que nos va marcando. En lo personal, este es un tema que me marcó este año. Con esta idea de tratar de volver a trabajar la mirada del otro. Cuando venía para acá, el programa de hoy gira en torno al otro. El invitado de hoy, cuando lo convocamos con Carolina Bregui para Resistiendo con Poesía, le dijimos que era una de las piezas claves en realidad. Por su mirada, por la manera en que nos va a hacer vernos a nosotros mismos. Siempre los otros es la mejor manera de poder tener el reflejo de nosotros mismos cuando nos paramos ante un otro. Cuando venía para acá, salí del diario Vicente López, a unas cuadras de la General Paz. Voy caminando y alguien me dice: flaco, ¿te puedo pedir algo? Yo venía mirando el celular, paré, lo miré. Se llama Fernando. Tiene algunos años más que yo, o una vida un tanto más complicada que la mía seguramente. Fernando estuvo 15 días internado en el hospital de Vicente López. Le dieron el alta hoy a la mañana. Vive en la calle, vive en General Paz y Libertador. Ese es su no hogar, pero su lugar de vida. Y con una voz de esas potente, con una cadencia para hablar que estaba plagada de silencios, pero porque había mucho que decir y demasiadas cosas que decir. Me agaché para estar a la altura de él, que estaba sentado en una escalera. Lo miré a los ojos. Tenía unos ojos celestes clarísimos, tan claro como todo lo que no dijo, y me lo compartió en un rato. 15 días internado, su hermano fue una vez, le dijo que volvía. Nada que juzgar, digo, en la vida por algo las cosas pasan, por algo nos cruzamos con Fernando. Me quería pedir algo y no pudo pedirme nada. Tampoco hizo falta que me pidiera nada. Creo que lo más importante era escucharlo y estar un rato. En un momento le digo: ¿qué necesitas? Hoy a la mañana me fui del hospital sin un mango, desde allá vine caminando para acá. No morfé. Obviamente creo que le ofrecí lo más fácil, que era guita para una cena. Igual antes le di una tita y un turrón, que seguramente no iban a calmar el hambre, y también era una cuestión simbólica. Charlamos un rato largo,
Dije, en mi cabeza estaba que iba a llegar tarde, que estaba el invitado Hugo hoy acá. Y dije, bueno, digo, también saber entender esta cuestión de reparar en el otro. Y yo no podía no reparar con esta historia de que el otro importe tanto. Y sería bastante hipócrita si en realidad es simplemente un discurso o una cuestión de algún cartelito para viralizar redes sociales. Em, Nada, otras cuestiones giraban en la charla. En un momento le voy a dar la mano y me dice, no, no te puedo dar la mano, no te puedo tocar. Tengo una infección. Y le digo, ¿está todo bien? Si es tu límite y está todo bien y te lo respeto, genial. ¿Qué tenés? Me da vergüenza. No tenés que contarme nada. Ya. Respetar al otro. Lo primero que pensé, digo, esta cuestión de poder darle el lugar, de saber que me interesa, de saber que estoy acá. Y que en ese rato estaba para él. No importaba un carajo quién era él, quién era yo. Es raro, pero digo, Fernando me enseñó que la patria no es el otro. Mirá vos qué loco. 50 poemas al pedo y un montón de años pensando que la patria es el otro. No, la patria no es el otro. La patria es el otro y yo. La patria somos juntos. No sé ni qué carajo es la palabra patria. Tengo bastante en claro que la patria tiene más que ver con los afectos y con la cuestión de pertenencia. Y en este país de mierda no quiero estar así. No quiero que ese otro lo hayan soltado y que vuelva a la buena de Dios, a esperar curarse como pueda. Eso es desprotección de todos nosotros. Un poco lo que hablábamos en el programa anterior. Somos Estado. Pero ¿sabés qué es lo peor, lo más grande de todo esto? Que pasaron un montón de tipos al lado de él. Que nadie escuchó su voz, que no lo miraron a los ojos, que no le vieron la piel quebrada, que no le vieron que estaba blanco en canas y con una barba que podría ser esos tíos lindos para contarte historias cualquier domingo a la tarde. Reparar en el otro. Que nos duela de una puta vez lo que nos pasa, pero no a nosotros mismos. Ser, en definitiva, la piel. La piel no termina en nuestro cuerpo. Ese tejido social, esa piel, es la que nos termina uniendo a todos. Creo que nada es casual. El invitado de hoy seguramente va a continuar un poco con esto. Y me ponía a pensar y dije, hay enojos, hay broncas. Las broncas siempre esconden tristezas. Las broncas es la mejor manera de luchar contra la depresión y contra eso que tanto nos duele y nos molesta. Y pensaba que el programa de hoy va a estar dedicado seguramente a todos los Fernandos. A todos los Fernandos que nos enseñan que a nosotros no nos trae una cigüeña. Y que esta cuestión del individualismo simplemente lo único que hace es traccionar para la meritocracia. Los dedos en B yo los quiero, pero los dedos en B los quiero con un sentido. Y cuando en realidad nos pongamos todos a laburar por ese otro, y todos no significa que tengamos que tener un cargo, es dar el tiempo, es mirar a los ojos, es que nos duela lo que nos pasa. Fuimos un atisbo de verano mientras hubo fuego. Tus labios y los míos surcieron una historia, un recuerdo que devino en sueño. Nada es eterno. Ni la rosa, ni septiembre, ni la niebla, ni el cielo amarillo que preambula las piedras. Todo cae por su propio peso. Los besos, la vida y hasta los gobiernos. Este invierno se acaba.
Habrá que aprender a abrazarse para que el calor los vaya devorando por dentro. Dale, vamos. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Esta historia de si levantas el mentón, se te va la emoción, sacas el nudo de la garganta, me importó 3 huevos y nada, y está muy bien que a veces la emoción nos invada y está muy bien. Y está muy bien, porque la emoción no es debilidad. La debilidad es esconder la emoción. Hugo Fiamberti es nuestro invitado de hoy, gracias por estar. Gracias a vos y a tu compañera por la invitación. Un placer estar acá y escucharte. Gracias. Hugo es un tipo que yo te iba a presentar, pero muchas veces prefiero que se presenten los invitados. Y la mayoría de las veces. Vos ya hiciste una pequeña presentación, que es el zócalo que anda por ahí dando vueltas en el video. Pero, ¿quién sos, Hugo? Bueno, Hugo es un hombre que cumplió 63 años el domingo. Y como dice el Zócalo, que me gusta presentarme con el Racing Perón y vino, con lo que soy muy fanático de Racing, que eso también tiene que ver con mi personalidad, porque todos los de Racing tenemos algo de aguante, como se utiliza en la jerga futbolística, y dureza, y bueno, y reponerse de situaciones adversas, peronista desde ya y trabajando siempre por la cuestión de la justicia social. Y el vino realmente me encanta. El vino tinto sobre todo, porque el vino es como el mate también, una cuestión de encuentro. Y bueno, una persona que trabaja ya hace muchos años en cuestiones sociales. Tengo una familia, desde ya soy bonaerense, que también me identifica esto. Y dentro de las cuestiones sociales que hace ya muchos años que trabajo, está la relativa o relacionada con las personas en situación de discapacidad. Y cuando recién te escuchaba el relato de tu encuentro con Fernando, me venían muchas palabras, ya que hablamos de palabras, a mi mente, ¿no? Y una de ellas es encuentro, que vos en realidad lo que realizaste en ese acto es un encuentro con esta persona. Y estas personas son las que están desencontradas, más allá del abandono absoluto en cuanto a salud, en cuanto a tener un lugar calentito donde dormir, de contención. Hay desencuentros. Y vos lo que hiciste, sobre todo cuando reflejabas esto, que lo miraste a los ojos, no hay mejor forma de encontrar al otro que mirando a los ojos, porque en los ojos se encuentra justamente la profundidad y el alma, si queremos definir alma, del otro. Y muchas veces a estas personas, en este caso una persona en situación de calle, que habría que analizar desde cuánto hace que está en la calle y demás, porque es un tratamiento distinto en cuanto a cómo establecer el vínculo, y poder obviamente buscar una solución junto a esta persona, a su situación. Esta cuestión del encuentro es fundamental y ahí lo llevo a lo que vengo trabajando con las personas con discapacidad, es poder encontrar al otro en dónde, ¿no? A través de la mirada, a través de la escucha desde ya. Y en ese encuentro hay algo que a uno por lo menos a mí, me voy a autorreferenciar, me desarma, ¿no? Porque uno se encuentra, a ver, voy a hacer una confesión.
muchas veces me encuentro con personas, así como vos te emocionaste, Ujú. con personas que uno piensa desde mi normalidad, desde el lugar, digamos, tengo problemas, pero no tengo esos problemas, ¿cómo pueden sobrevivir Ujú. a tanto dolor, ¿no? Y esta es otra palabra que circula y que está presente y que tenemos que tener presente, el dolor. Ujú. Vos encontraste dolor ahí y ese dolor te llegó a vos. Ujú. De hecho, te emocionaste y estás conmocionado. Eh, y en relación al colectivo con el que trabajo, las personas con discapacidad, el dolor está muy presente. Ujú. Y no es solamente el dolor relacionado con una cuestión física, porque obviamente la discapacidad impacta en nuestros cuerpos, ¿no? Sino el dolor que se manifiesta por el hecho de ser discriminado, por el hecho de ser etiquetado absolutamente en todo, por el hecho, en el caso de las personas con alguna discapacidad intelectual, de una sobreprotección, que lo que hace la sobreprotección en definitiva es generar la pérdida de autonomía en el otro, generar la pérdida de libertad. Y creo que lo fundamental en esa sobreprotección está en que en el otro no puede ser protagonista de su vida, no puede tomar decisiones para bien o para mal, como la tomamos cualquiera de nosotros, pero en definitiva no sos protagonista de tu vida. Con lo que el dolor está muy presente, muy presente. La cuestión es cómo redimir ese dolor. Y obviamente a uno lo primero que le surge es la cuestión solidaria, ¿sí? O el acercarse como vos, este gesto de darle la mano para hasta darle un atisbo no solo de la mirada, sino el tocar, lo que es muy fuerte el gesto. Y te quedaste cortado, ¿no? Con esto que dijo él. Quizás no lo vuelvas a ver, a Fernando, o quizás sí, porque ya sabes su lugar de paradero. Hay que ver qué sucede en vos. Ujú. Pero esto no deja de ser una cuestión de solidaridad de una persona como vos, que se conmovió y que lo que puede llegar a ser, salvo que te conviertas en una versión masculina de Teresa de Calcuta, es hacerle unas horas menos dura la vida, que tenga algo que no es poco, pero esto no es realmente la solución Totalmente. al inmenso dolor que vemos desplegado a lo largo de nuestra sociedad, Ujú. y sobre todo de personas en situación de calle, las más de 5 millones de personas con alguna discapacidad que tenemos en el país, las personas, los transgéneros, transexuales, que son perseguidos, aún hoy, dentro del amplio mundo de la diversidad sexual, lo que sucede, las mujeres en su cuestión de género, digamos, estoy haciendo una descripción rápida Sí, sí. de lo que son los grupos que están en situación de vulnerabilidad, ni que hablar de los adultos mayores, y sigue la lista. Ujú. ¿Cómo redimir el dolor? Mm. Para los que militamos hace tiempo, y yo además trabajo en el Congreso de la Nación ya hace 17 años como personal técnico del mismo, y actualmente estoy trabajando para y con la diputada Magdalena Sierra, que es de Avellaneda, y preside, donde también estoy trabajando, un observatorio social de políticas públicas. En el territorio, obviamente, esto del dolor, de la necesidad, de la demanda, se presenta todos los días con caras terribles, muy duras. Y acá estamos hablando, y voy a introducir otra palabra, que es la del derecho, Ujú. ¿sí? Que si una cosa ha hecho este gobierno, además de destruir proyectos, destruir vidas, generar más dolor, lo que ha hecho es dinamitar lo que es el Estado de Derecho. Y esto creo que va a ser una de las cuestiones muy difícil de reconstruir. Ujú. No obstante, yo abogo por el derecho, me paro en el lugar del derecho,
que es una palabra que también hay que desgranar. ¿Qué es el derecho? Podemos analizarla desde definiciones desde el derecho romano hasta ahora, definiciones muy técnicas, pero el derecho en definitiva, y acá relaciono lo de Fernando y tantas personas que uno conoce, el derecho se debe manifestar en la posibilidad de poder ejercerlo. Para que el derecho no esté en un papel con un número de ley, un número de artículo, un número de inciso y tome cuerpo, tome vida, eso se da cuando una persona puede ejercer un derecho que ya está establecido mediante las formas que tenemos. Ahora, para poder ejercer ese derecho, digamos, hay algunas cuestiones que tenemos que resolver. Totalmente. Y ahí entra en juego la libertad de la persona, entra en juego obviamente las políticas públicas y entra en juego el Estado, que no es ni el Estado líquido, ni gaseoso, ni sólido. Es el Estado. ¿Qué Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Quiénes somos el Estado? Entonces, ¿el Estado llega a Fernando? No, evidentemente no. Para nada, porque está totalmente abandonado. Y yo no puedo dejar de mirar, digamos, por los años que llevo trabajando en esto, en resolver todas estas situaciones apremiantes de riesgo de vida, de dolor, etcétera, si no es a través de una política pública. No hay forma. Totalmente. No hay forma. Porque si no, a ver, no desmerezco toda la solidaridad, pero no podemos vivir, digamos, trabajando con la solidaridad cuando una persona no puede ejercer un derecho. Dentro del mundo de la discapacidad es muy común aún hoy, muy común, pensar en el sujeto aniñado, pensar en el sujeto que hay que asistirlo continuamente, y que ni siquiera puede tomar decisiones. Así es. En esto de las palabras, voy y vengo, pero las palabras nos ordenan, pero las palabras también demuestran qué marco ideológico tenemos. Y dentro del mundo de la discapacidad hay 1000 palabras para no nombrar a una persona en una situación de discapacidad, es decir, que tomamos atajos. Desde la palabra impedido, ¿impedido de qué? Minusválido porque vale menos, capacidades especiales, capacidades diferentes. Digo, una capacidad diferente en un ser humano sería volar. Digo, claro, tiene una capacidad diferente con respecto a mí, pero todos tenemos capacidades diferentes. O cuestiones muy peyorativas como es discapacitado, o en el caso de alguna patología específica, el Down, el autista. Pero vos fíjate que desde otro lugar no se dice el niño cáncer, o digo, hay palabras que son más duras. Digo, el tema de las palabras es para analizarlo porque nos representan, en definitiva, y nuestras acciones y nuestras prácticas van a estar relacionadas, sin duda, a través de esas palabras. Yo acá tengo, esto había circulado hace unos meses, que es muy gráfico, con respecto a este colectivo con el que trabajo. Cuando se dice especiales, por ejemplo, especiales son las pizzas, no es una persona. Atrasado viene el colectivo. Capacidades diferentes tienen una olla y una taza. Angelitos habrá en el cielo. Es otra manera también, ¿no? Enfermos hay en los hospitales. Es muy común esta cuestión de la dicotomía salud-enfermedad en este colectivo. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Digo, y así podemos seguir, digamos. Esto que resulta cómico es trágico. Totalmente. Porque detrás de estas palabras hasta inocuas hay una historia, y una historia de dolor, y una historia de hegemonía del poder. Cuando, mirá, me remonto a algo, ustedes no sé si alguna vez habrán oído hablar de lo que es la curatela. No. A ver. La curatela es una figura, una sentencia que había hasta el 2015, una sentencia de un juez o jueza con respecto a una persona con discapacidad intelectual o un usuario de servicio de salud mental que porque, digamos, desde la excusa de proteger sus propiedades, sus bienes y demás, le nombraban un curador. Porque esta persona se presuponía,
estamos hablando del Código Civil de Dalmacio Vélez Arfi, el año 1864-1865, que una persona con estas características no entendía la normalidad que nosotros habíamos construido. Entonces había que proteger sus bienes. La realidad es que del año 1865 hasta el 2015, 1 de agosto del 2015, en la gestión de Cristina, que se modifica el Código Civil y Comercial, estas personas lo que han vivido es una tragedia, porque había hasta colegas que en un neuropsiquiátrico elegían el color de la bombacha o del calzoncillo del internado. Y yo te pregunto, ¿a vos te gustaría que en tu casa te elijan qué ropa interior te vas a poner? Ni hablar del manejo de los fondos de estas personas. Durante muchos años se convivió con estas palabras. Un juez o una jueza dictaba una sentencia que se llamaba una curatela, ¿sí? Esa curatela, ¿qué significaba? Que nombraba un curador a una persona que en los términos de ese Código Civil se la denominaba insana. A ver, analicemos esas dos palabras. Es una persona insana que necesita o necesitaba un curador que lo curara ¿de qué? Es una locura. Y como no me ven, estoy haciendo girar mi dedo sobre la sien en claro gesto de que es una locura. Durante muchísimos años hemos convivido con estas palabras que no son palabras que se utilizaban en la técnica judicial, pero lo que hacían era llevar a la tragedia a muchísimas personas que aún hoy, porque ya tenemos un nuevo Código Civil, pero cuesta muchísimo ponerlo en práctica, modificar las prácticas de los profesionales, que los familiares consideren a ese otro como un sujeto que tiene derecho a ser protagonista. Ahora, ¿cómo puede ser protagonista en una normalidad? Porque la normalidad, justamente, que nosotros vamos diseñando y construyendo a diario, no deja de tener una hegemonía de poder. ¿Y cuál es el poder con respecto a este colectivo? Y que el poder de decisión, el poder de movernos autónomamente y, en definitiva, decidir por el otro, lo que no deja de ser un avasallamiento de la libertad del otro. Hay un montón de cosas que surgen, digo, a medida que te voy escuchando, ¿no? La primera es algo que yo vengo discutiendo hace un tiempito con algunas personas. La norma no es la solución de nada. Es el primer paso. Porque digo, una vez que tenemos la norma, después viene la aplicación. Y ahí viene la decisión política real. Muchas veces dictar normas o la sanción de leyes es simplemente calmar un termómetro social de una demanda social. Ahora después está a veces el enfriamiento político de no llevar a cabo la implementación de estas normas o estas leyes, ¿no? Digo, como para que tengamos en cuenta en dónde también nos tenemos que parar en algún momento para empezar a presionar a nuestros funcionarios, empleados y representantes muchas veces. Digo, las implementaciones también tenemos que pedirlas, demandarlas. Obviamente no todo el mundo está en condiciones, no todo el mundo tiene energía, no todo el mundo tiene un montón de cosas. Pero también ahí está, en el mirar al otro. Es interesante lo que planteas y sumo algo más. Cuando uno en lo personal, en un movimiento político, en una institución de política pública, se toma la decisión política de trabajar inclusión, debes trabajar sobre 3 ejes. La modificación de la política, la modificación de las prácticas y la modificación de la cultura. Claro. Las políticas implica esto, la sanción de una ley que tenga presupuesto, por supuesto. La modificación de las prácticas ¿de quién? De todos aquellos que están en el Estado y deben garantizar que esa legislación, en este caso, para garantizar el ejercicio de un derecho, tenga, digamos, una coherencia con lo que plantea la ley. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Y la otra es la modificación de la cultura.
Ley Nacional de Salud Mental. En el año 2010 se sanciona. Es una ley de avanzada, en donde se considera al otro, en este caso el usuario de servicio de salud mental, un protagonista. Ya no se le pueden enchufar cualquier tipo de droga sin su consentimiento informado. Cuando se sanciona la ley se había establecido que los neuropsiquiátricos ya tenían que dejar de funcionar para esta época, cosa que obviamente no está sucediendo, ni públicos ni privados, que tenían que trabajar, digamos, dentro de lo que son los hospitales monovalentes, tendrían que desaparecer y demás. Bueno, nada de eso sucedió, pero pasaron cosas también dentro de lo que es el eje de la modificación de prácticas, porque muchos profesionales, en este caso muchos profesionales de la psiquiatría, se resistían y se resisten justamente a que al otro, por el cual la hegemonía del poder lo tiene sometido directamente, y boicoteaban la cuestión de la ley. Y el otro eje, que no es menos importante, que es la modificación de la cultura, tiene que ver con lo siguiente. Si yo tengo una política ya clara, se modificó la ley, tengo presupuesto, pude trabajar y modificar las prácticas de todos aquellos empleados, profesionales y demás que deben llevar adelante los postulados de la ley. Si no trabajás lo cultural, la sociedad sigue pensando que el loco tiene que estar encerrado. La sociedad sigue pensando que en una escuela común no puede ir un chiquito con síndrome de Down porque le baja el nivel a su hijo o a su hija. Digo, entonces hay que trabajar con la cultura. Si vos me preguntás con cuál empezás primero, y empezás con la que podés. ¿Sí? Uno debe hacer un diagnóstico de en qué situación estás. Pero yo creo que, volviendo a las palabras, porque no me quiero ir de... Igual yo te voy a llevar de vuelta a las palabras, no te das problema. Bueno, bien. Porque la palabra inclusión es muy fuerte. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es incluir? ¿Y a dónde me vas a incluir? Incluir es mover. Es mover algo. Y cuando vos movés algo, si lo relacionás con la física, yo estoy moviendo este teléfono y lo hago chocar con el vaso, se genera una fricción. Que en la física una fricción provoca calentamiento. Ahora, en una sociedad, esa fricción también provoca calentamiento. Entonces tenés un sector de la sociedad que está diciendo, yo no le tengo que dar comer a los pobres. ¿O por qué le dan la asignación universal por hijo? ¿Yo por qué tengo que bancar esto? Digo, eso tiene que ver. La inclusión es mover un statu quo. Entonces hay que mover el sistema. Es las personas en situación de discapacidad, las personas usuarias de servicios de salud mental, estas personas en situación de calle, como Fernando. ¿Hasta dónde nuestra sociedad toleraría que se incluya? ¿Quién? Yo pagaría mis impuestos para que esta persona, desde la meritocracia, ¿no? Porque claramente vivimos, no lo olvidemos que vivimos en un sistema capitalista. Totalmente. Y el individualismo está en nuestros genes. No es fácil correrse de esto. Y todos hasta nos sentimos amenazados por el que tenemos al lado, en el trabajo, en la radio, digamos, nos miramos como una amenaza. Entonces tenemos que estar luchando contra nosotros mismos, contra una historia cultural que tenemos de formación, pero además tenemos más o menos claro que tenemos que ir por el lado de la inclusión. Entonces la tensión se da continuamente. Ahora, para nosotros que somos nacional y populares, y que la inclusión la tenemos bien arraigada, tenemos bien claro esto, tenemos que modificar cosas desde ya. Pero creo que el trabajar en modificar políticas no alcanza solamente con las políticas. Creo que tuvimos muchas experiencias en los últimos años. Ahora debemos reconstruir todo y lo vamos a hacer, no tengo dudas. Pero hay algo muy importante en todo esto y que no tenemos que dejarlo de lado, y es lo que va a legitimar todo el esfuerzo que hacemos, que esto hay que construirlo con el otro. No podemos dejar al sujeto objeto de nuestra mirada, de nuestra política, sin que el otro esté construyendo. Eso, a mí en lo personal y como profesional, me lo enseñaron las personas con discapacidad. ¿Y sabes dónde quedó plasmado? En el año 2006, en Naciones Unidas, se sanciona un tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue el primer tratado del siglo XXI, pero fue el primer tratado que fue provocado, la decisión política de ONU de trabajar esa convención de 50 artículos, fue provocada
por activistas con discapacidad. Había algunos argentinos. Eso que provocaron, digo, tiene muchas lecturas, pero esa convención, me perdí con lo que iba a decir, me quedé con el proceso, pero no importa porque tiene que ver. Ese tratado lo provocan estos sujetos, estos activistas, y fue realmente un cimbronazo a todos los que veníamos trabajando. Bueno, pero y acá me acordé, cuando termina la ahí va. sanción de la convención en Naciones Unidas, ellos terminan con un lema que creo que es aplicable a cualquier colectivo. Y el lema es: todo con nosotros, nada sin nosotros. Ahí está la inclusión. Todo con nosotros, nada sin nosotros. Ellos mismos están diciendo: es con nosotros. No decidan por nosotros, no diseñen con nosotros. Nosotros necesitamos de todos. Una palabra, sigo con las palabras, muy fuerte en todo esto, y que está en la letra del derecho internacional en esa convención, es la palabra apoyo. El apoyo creo que debe ser pensado y considerado no solo en función del sujeto que está en una situación de desventaja y necesita el apoyo para poder ejercer los derechos y ser protagonista de su vida. Todos nosotros necesitamos el apoyo. Cuando yo también estoy en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Comisión de Discapacidad, y cuando trabajamos accesibilidad académica de estudiantes sordos, por ejemplo, necesitamos el apoyo de aquello, porque ninguno de nosotros maneja lengua de señas ni la complejidad de lo que es este lenguaje. Necesitamos y recurrimos al apoyo de entendidos y de organizaciones. El apoyo lo recibimos nosotros, pero en definitiva es el otro que está en la situación de desventaja el que se ve beneficiado, entre comillas, o es el actor último para que ejerza el derecho. Es decir, que la palabra apoyo es fundamental en esto. ¿Cómo ser apoyos uno del otro? ¿Cómo apoyás vos a Fernando? ¿Cómo lo apoyarías? ¿Desde dónde? ¿De que esta noche coma? Sí, es un gran apoyo. ¿Cuánto tiempo puedes estar? ¿Lo vas a llevar a tu casa? ¿Es la solución? No. Es algo justamente. Perdón, y cierro. Sí, ¿Y cuántos Fernandos hay en la calle? Muchísimos. Por eso creo que, a ver, mirá, y hay tantas cosas. Voy a ir por partes y cortitas. Si vos estás de otro lado y estás acostumbrado a escuchar escritores, músicos, actores, directores, vos vas a preguntar, ¿por qué hoy hubo acá? Hubo acá es la mejor explicación de el programa anterior, por ejemplo. Hubo acá le está dando el contexto teórico al programa anterior, que fueron lectura de poemas, en donde giraba en esta reconstrucción y en esta cuestión de que la patria es el otro, y que el ombligo no está debajo del pecho. Cuando entendamos que el ombligo está en el que tenemos enfrente, a lo mejor estaremos construyendo algo mejor. Política, ¿por qué política? Porque no hay manera de entender el arte sin política, porque quien no le incluye también hace política. Porque el arte que no va de la mano de un contexto histórico, político, social, no está representando a casi nadie, ni siquiera a quien lo escribe. Porque si el arte tiene que ver con transmitir emociones, no hay manera que a la emoción no se le ponga lo que está atrás, que es la ideología. Y la ideología no es una palabra fea. La ideología es cómo se sostiene desde un proceso intelectual, emocional y cultural lo que uno dice. Me hiciste acordar algo al respecto de la ideología. Es contemporáneo al Código Civil de Vélez Sarsfield en Estados Unidos, en plena época de la esclavitud, una palabra. Yo te voy a nombrar una palabra que es la palabra drapetomanía. ¿Qué significa drapetomanía? Después búsquenlo en Wikipedia. Era la supuesta enfermedad mental que un grupo de notables psiquiatras de aquella época de la Louisiana Medical Association determinaron hacia las personas negras que tenían unas ansias excesivas de libertad.
Vos te reís porque no sos negro ni vivías en el siglo XIX, pero esta es la realidad. Es muy bueno. La drapetomanía era, desde la hegemonía del poder, inventaron para poder seguir teniendo esclavos una enfermedad que te ponían el sello en la frente y vos tenías que seguir siendo esclavo porque tenías unas excesivas ansias de libertad. Eso es hegemonía del poder, pero eso es ideología. Totalmente. Entonces, ¿cómo desarmamos todo esto? Bueno, se desarma con esto que estamos haciendo. El encuentro con el otro, el encuentro con la palabra. Muchas veces el encuentro con la palabra significa un conflicto y una tensión. Obviamente. Pero yo voy al encuentro del conflicto, siempre. No hay manera de romper estos sistemas de exclusión, no hay manera de encontrar la grieta si no es a través de la palabra y otras acciones, por supuesto. Pero es la única forma de desarmar esto. Seguimos con partes. Muchas veces tenemos que trabajar sobre la base de mirarnos para crecer, ¿sí? Pero ese crecimiento siempre se da desde el replanteo, desde el confrontarnos. Si hay algo que está bueno y más allá de los números que se puedan llegar a obtener en los próximos comicios, es que los números no van a determinar absolutamente nada del cambio. Los cambios no vienen simplemente con un voto en una urna. En realidad vamos a tener que replantearnos cuántos otros vamos a estar dispuestos a reconocer para reconstruirnos y mejorarnos y ser mejor de lo que fuimos, para no volver a terminar en el mismo lugar en el que llegamos. Nosotros los otros. No, me encantaría escucharte, pero bueno, nada, ya bastante que leí el cartel, imagínate sin anteojos. Pero lo que digo es esta historia de crecer replanteándonos. Esto es algo que también lo estábamos hablando con Carolina y yo le decía, a mí me interesa mucho, y la noche en La Paila del 18 de octubre, en donde Hugo va a tener un lugar interesantísimo, al menos para mí. Y como la mayoría de la gente que va a escuchar el programa no es la que va a estar allá, digo, va a tener dos partes. La primera parte en la que todos nos vamos a encontrar seguramente y nos vamos a reencontrar o descubrir en lo que se lea, recite, diga. La última parte que va a tener que ver, y la primera parte que va a tener que ver con el dolor, con lo que fuimos perdiendo. La última parte que va a tener que ver con la reconstrucción y la vuelta. Si es que podemos decir vuelta. Y como dije en el programa anterior, no se vuelve a un lugar en el que no se estuvo. Y en el que vamos a llegar en breve no es el lugar que estuvimos antes. Con lo cual no es que hay vuelta. Y en el medio de esa cuestión, de esa hermandad de a todos nos pasó esto y perdimos todo, está el replanteo de cuán funcional somos también los que estamos en contra de este sistema, a este mismo sistema, y cuánto nos vamos a replantear y a estar dispuestos a replantear para darle ese lugar a ese otro. Porque el primer paso es reconocer el otro que tiene que sumar derechos, pero después en la reconstrucción vamos a tener que encontrarnos con el otro que no queremos. Y ese también nos va a ayudar a crecer y a mejorarnos en algún punto. Es un laburo larguísimo que tenemos. Y creo que la noche de La Paila, al menos algunos van a entender que escuchando a Hugo, a mí lo primero que me surgió y fue lo primero que le comenté a Caro, es esto de yo discrimino, vos discriminás. Perdón, vamos de vuelta. Yo discapacito, vos discapacitás, nosotros discapacitamos. Y no es que el otro es el discapacitado. Esto es lo primero que me surge de escucharlo a Hugo. Y digo, ¿cuán de la mano va
de la pobreza? ¿Cuán de la mano va del discapacitado económico, social? ¿Cuán de la mano va de qué cómodo que nos es también a veces tener a ese otro al cual tenemos que defender y proteger? Y ese no es el lugar en el que tenemos que estar parados. Creo que hay hasta un replanteo filosófico de todos los que nos decimos compañeros también en este escenario. Y un poco, algunos quizás se lo lleven, lo dijeran esa noche, o algunos al día siguiente, o algunos será una semilla que a lo mejor les germinará más adelante. Pero la idea es que todos los que vamos a formar parte de la noche de la paila, desde los que trabajamos en la producción hasta los que nos mostramos, ahí te incluyo, Caro, es esta historia de que para cambiar hay que poner el cuerpo. Es la única manera de cambiar. Es como ir a terapia. Digo, si no estamos dispuestos a poner el cuerpo, es perder el tiempo. Hugo nos trajo un montón de letras, nos trajo un montón de palabras. Pero esas palabras son las que van argumentando todo este proceso cultural que estamos teniendo. Y esta resistencia cultural en la que varios nos estamos embarcando desde hace un tiempo. Seguramente esa noche va a surgir esta cuestión en la comparación de la pobreza y ese otro, ¿no? Y hay que ver cuántos estamos dispuestos a escucharnos y a vernos en ese espejo. ¿Qué expectativa tenés vos para el futuro? ¿El futuro inmediato? Sí. Difícil, muy difícil, Uh-huh. muy difícil. Muy difícil porque necesitaría una hora para desarrollar esto, pero claro, ¿dónde te lo sintetizo? ¿Dónde me paro? Uh-huh. Muy difícil porque, a ver, para ejercer derechos o recuperar derechos perdidos hace falta dinero. Esto es así. Totalmente. Y no hay presupuesto. Es decir, ¿dinero para qué? Para los programas, para la alimentación. Hay cuestiones, cuando estamos hablando de la gran cantidad de millones de chicos que mal comen, digo, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Sabemos de dónde va a salir, esto va a generar tensiones. No tengo dudas que vamos a recuperar muchas cosas. El escenario es otro, obviamente, no vamos a volver, coincido absolutamente con lo que vos planteás, y es un escenario mucho más complejo que el del 2003, porque no podemos dejar de mirarnos en una región que está pasando, salvo uno o dos países, por una situación justamente en donde el neoliberalismo está haciendo de las suyas. Entonces esto va a ser muy difícil, digamos, hablando de lo macro, con una deuda que hay muchas tensiones y presiones en cuanto a las reformas que quieren seguir haciendo. Digo, bueno, no soy futurólogo, digo, en política no puedes hacer futurología, ¿no? Sería un gran error. Sí, sabemos por dónde vamos a ir. Tengo mucha esperanza desde ya. Por lo pronto, para que los chicos coman, este plan que se lanzó ayer, me parece interesante, habría que ajustar algunas cosas. Y después, bueno, es desde la política la construcción de poder, digamos, porque vos fijate que cuando termina, Cristina, aquel 9 de diciembre, nosotros teníamos leyes muy interesantes sancionadas y pasaron por encima. Entonces esto me lleva a pensar también, si bien obviamente abogo por la legalidad y pararse sobre el derecho es muy importante, no puedo dejar de recordar que el apartheid en Sudáfrica fue legal, que la dictadura cívico-militar y sus acciones fueron legales, que la Inquisición fue legal, que la esclavitud fue legal. Entonces la legalidad es una cuestión de poder. ¿Qué capacidad de poder tenemos para construir? Ahora vamos a tener el poder de los votos, no alcanza. Hugo Fiamberti, gracias por haber estado. A ustedes por la invitación. Nada, da como para seguir hablando 1,5 millones de cosas. Me encanta.
Ezequiel Amarillo de vuelta volvió a manejar los botones. Como dijo ese, en este año pasamos por todos los operadores de la radio. Bueno, nada, está muy bien eso. Gracias por estar ahí. Euge Gervasi también de otro lado ahí. Hoy no infectó redes, ya lo va a hacer seguramente mañana. Con su resfriado, bueno, un rato también, sí. Luciano Fernández, ¿pudiste? Eso, perfecto. Luciano Fernández en la artística, acá en la conducción, coordinación o vaya a saber qué cosa, Leandro Murciego. Y me voy a despedir con un poema más porque así algunos no dicen que le faltaron letras. Letras hubo, palabras también, contenido más que de sobra. El primero fue una oración de primavera. Este es Cacería de Brujas. Igual está interesante entender que a veces nos podemos montar nosotros desde nuestro propio lugar en una cacería de brujas. Digo, está bueno que a veces también entendamos que nosotros usamos las mismas armas. A veces. Digo, esto propone un poquito el juego, ¿no? Propongo hacer una hoguera con los poemas que quedaron en los cajones, los libros que nacieron con destino de familiares y amigos, y con los que borran con el codo lo que antes escribieron con la mano. Sugiero seguir por los religiosos que aspiran al cielo y no reparan en la tierra, y luego por los uniformados formados en el desprecio. Insto a continuar por los funcionarios que funcionan para los que no saben de necesidades. Proseguir por los políticos que recogen votos y calientan bancas, que traicionan a su gente y que besan pibes mientras compran la bala que los asesinará mañana. Aviso y no traiciono. No nos queda tiempo. Para no perder el futuro, intimo a trazar los relojes, hacer del pasado cuasi perfecto un presente continuo. Y finalmente, recitar una y otra vez que la patria es, fue y será con el otro. Cacería de Brujas, nos vemos. Dura lo que un viaje, 30 minutos, descargalo, escuchalo. Noche de Letras 2.0, otra entrada de literatura.